hoy día puede resultar la influencia que va por allá, desde los lugares de los mayas hasta Teotihuacán. Hasta como más que 60 años, el sitio de Camino al Juyú, en realidad en maya es Camino al Juyú, porque Juyú es montaña y caminar es la muerte, es los montículos de los muertos. Y es correcto, porque hay muchas tumbas en los montículos de Camino al Juyú. En el proyecto de Carnegie se publicó sobre 2 montículos que tienen la forma pura de Atahualpa Caldero. Y esto es en el altiplano de Guatemala, en la ciudad de Guatemala. Es un ejemplo de una tumba, y muchas de las prendas vienen directamente de Teotihuacán, pero otras copias locales del arte de Teotihuacán. Por ejemplo, a la derecha es el espejo, probablemente fue importado directamente a Teotihuacán. Y todas estas cosas, obviamente, del clásico temprano. ¿El español sirve, sí? ¿Sirve? Bueno, sirve. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, en el lado aquí, a la izquierda, es una vasija de Teotihuacán y a la derecha es de Camino al Juyú. Son similares y obviamente hay una influencia grande de Teo, pero la forma es más alta y es más como así. Es distinto. Y también el otro sitio que obviamente tiene una influencia muy grande del México Central de Teotihuacán es Tikal. Y el hallazgo muy importante, tan importante, la Estela 31. Fue excavado por the University Museum of Pennsylvania. Esto es de la estela. Y en el medio hay Sian Chancahuir. Hay el recio Sian Chancahuir en los lados y su padre. Y su nombre es más o menos como Nuñash Ahin, y está totalmente vestido como un teotihuacano. Y hasta las 60 es obvio que estas personas, que es la misma persona de los dos lados, está vestido como un guerrero de Teotihuacán. Otro sitio muy fascinante está cerca de Tapachula, en la costa sur de Chiapas. Y es un lugar para controlar el acceso al Soconusco. Y el sitio está en montaña aquí, en la selva. Una vez yo fui hasta arriba, hasta la cima, este se llama La Plata, y es la era, está ahí. Cuesta. This is a new way for me. Is it working now? Yeah. Thank you. Entonces aquí, por la placa, es la vista por Tonalá, y el otro está abajo hacia Tonalá, y el otro lado es del Soconusco. Es como la puerta o la entrada. Hay un monumento allá que tiene glifos que obviamente no son glifos mayas. Es un sitio muy importante. Es un arqueólogo, John Clark, y para una escala no sirve para nada porque él es un gigante. Estos son los monumentos, son los rincones, y tienen una representación de Tláhuac de Teotihuacán, puramente del estilo de Teotihuacán, hasta la lilia acuática que está en la boca. Entonces aquí tenemos el escrito de Teotihuacán y también el arte, posiblemente como un lugar, como una colonia. Pero en Teotihuacán
también hay mucha influencia maya. Es una vasija que se fue encontrado en Guayiné, en la ciudad de Teotihuacán. Es una persona vestida como un teotihuacano. Está buscando el quetzal, que está aquí, y el cacao. Estas cosas son cosas de la riqueza que obviamente no existe en el México Central. Viene del lugar de los mayas. Y está en montañas. Sí, probablemente cerca de eso conozco. Entonces, el cacao, el lugar más importante en Mesoamérica, fue la costa sur de Chiapas y también de Guatemala. Y también es importante que notar que la forma de la fruta parece como una mazorca de maíz. Y obviamente en español se usa la palabra para mazorca, hasta las semillas que están dentro. Y también en Teotihuacán hay muchas representaciones de quetzales. Y el quetzal es el pájaro seguramente del lugar de los mayas, especialmente en Chiapas y las alturas de Guatemala. Este ejemplo, a la izquierda, es un quetzal. Tiene un pecho rojo y plumas verdes. Obviamente no es posible llevar plumas en Teotihuacán, pero en el arte hay muchos ejemplos. Este tipo de pluma seguramente es el quetzal, de esta forma. No es la pluma de águila o de macaco, pero está más suave y larga. Y algunos de los dioses más importantes en México Central es Quetzalcóatl, obviamente. Es una serpiente emplumada, pero emplumada con plumas de quetzal. Hasta como 200 después de Cristo en el templo de Quetzalcóatl. Entonces es una serpiente que ya exhibe influencia maya por las plumas de quetzal. En el sitio de Teotihuacán hay barrios distintos. Hay un barrio de personas que probablemente son zapotecos que vienen de Oaxaca. Es como Los Ángeles. You just have to turn it, and then it just points. Is it drawn? This is a tricky one. That was easy. Not for me. Entonces, es un patio en el barrio de Oaxaca y tiene como una tumba puramente en el estilo de tumbas reales en Monte Albán. Desde aquí, desde Monte Albán, la tumba está aquí en medio, en la entrada está en el patio. Y también urnas puramente en el estilo de Oaxaca. Algunas urnas vienen de Oaxaca, pero hay otros que fueron hechos locales. Y también hay un momento en la jamba de la tumba, es un glifo puramente zapoteco. Estamos hablando de un nivel muy alto de la región. No somos como personas muy importantes. En el otro lado hay el barrio de los comerciantes. Y de aquí hay muchas piezas que vienen del lugar de los mayas, de más o menos del Petén. Esta vasija es del Petén. Pero las casas aquí son casas más similares de Veracruz, como de los huastecas. No son los grupos de los complejos de apartamentos. Son muy distintos. Y es una pieza que fue encontrada muy cerca del barrio de los comerciantes. Y es una vasija panísima. Es una que venía de la tumba real de Tikal o Pan. Es panísimo. Pero está en esta parte un poquito lejano
de Teotihuacán, del centro, finísimo. Esto es una lámina de cerámica y es grande, es más o menos como así. Y fue publicado por Saylor hace más de 100 años. En realidad es como una representación de una fachada del templo maya, pero es de Teotihuacán. Casi igual. A la derecha es el ejemplo que está en el Museo Nacional de F. Pero aquí hay el tocado del animal, tocado aquí, oreja, oreja, abajo, hay también otra cabeza. Es puramente estilo maya, pero el nivel maya real. Linné estuvo trabajando principalmente cerca del barrio de los comerciantes y él publicó 2 vasijas. Está aquí. Pero la cosa fascinante es sobre la tapadora, es un quetzal. Y el arte aquí es como un bico de una cabeza de serpiente, pero puramente maya. Aunque esta vasija viene de Teotihuacán. Y abajo es de serpiente de cascabel. Hola. Es una foto de unas de las piezas excavado por Linné. Esto es ejemplo de los mayas. Y por los mayas estas serpientes muchas veces son como aliento. Son frente de las caras mayas. Aquí, su ojo, nariz, ojo, nariz, ojo, nariz, ojo, nariz. Y en realidad hay como 3 formas de estas vasijas, estilos mayas locales de Teotihuacán. Ese es el estilo segundo. Es decir, pero hay varios ejemplos. Y esta parte de aquí es como un borde que se ponen en templos mayas. Son ejemplos que tienen Aztoco de Copán. Son como más o menos como serpientes adentro de templos. Esto es la tercera forma de esas vasijas, y probablemente esas vasijas es para tomar el cacao que viene de los mayas. También hay como incensarios. En los lados de incensarios hay cabezas de serpientes puramente mayas. Esto parece como espagueti, pero es la misma cosa. Que fue publicado por Sejourné y viene de Titla. Y voy a tratar de Titla. Hace como 2 semanas yo encontré en el Sale. Fue en la colección de Farming y él fue un escolar, pero un coleccionista también de piezas de Teotihuacán. Es igualísimo. Y la cosa fascinante es en Teotihuacán estamos usando estos signos de serpiente para hacer ofrendas de fuego. Y con los mayas clásicos es muy común ver serpientes de fuego saliendo de la ofrenda que está quemando. Es una relación tan sutil. Esta pieza está en el Museo Perecer en Tabasco, pero es el dios pájaro principal, obviamente maya, pero es local. Hace como 8 años yo encontré este vacío que está pintado en estuco en la Universidad de Arizona y fue hecho la cerámica cerca de Otumba, es decir, cerca de Teotihuacán. Pero la forma aquí es puramente maya. Y tiene un glifo en los 2 lados, hay 2 serpientes, y este es el glifo. Me parece que probablemente es el signo del sol. Y también hay como 4